Bueno, en esta entrevista que tenemos el día de hoy, totalmente atípica porque va a ser grabada debido a problemas de calendario, estoy acá con el escritor minuano Leonardo de León, al que le voy a hacer una presentación, aunque creo que sobran las presentaciones, pero la vamos a hacer para cumplir. Egresó como docente de lengua y literatura del Centro Regional de Profesores del Este en 2004 y trabaja actualmente como docente en educación secundaria. Fue colaborador de las revistas nacionales Iscariote, de Maldonado, La Letra Breve, en San José, del semanario Minuano, y ha escrito para las páginas culturales también de Brecha y Caras y Caretas. También fue columnista de libros en la revista Megafón de Buenos Aires. Ha recibido varias distinciones y premiaciones, entre ellas Tercer Premio Nacional del Relato Breve para la Intendencia de Durazno, por su cuento Borges Recuerda. Recibió una mención de honor en el primer concurso nacional Paco Spinola. Fue reconocido con el premio de la Casa de los Escritores por su trabajo en los libros El Nirvana de Apolo, de 2012, y Detrás del Murallón de los Rituales, en 2013. En 2014 se publicó la edición artesanal Pequeñas Catedrales, empleando hojillas, o también conocidos como papelitos de liar, como soporte para la escritura de haikus. Además, obtuvo una mención de honor en la categoría Poesía del concurso Juan Carlos Onetti con Otra Piedra de Sol en 2015. Al igual que con la novela experimental La Vida Intrusa en 2018, que en esa edición alcanzó la primera mención. Cabe destacar que esta última obra representa la primera entrega de la llamada Trilogía de la Obsesión, compuesta además por los textos proyectados La Vida Enferma y La Vida Incierta. Con el poemario El Hacha del Bufón, en 2018, alcanzó el premio Ariel de la Academia Nacional de Letras Uruguayas y uno de sus poemas, Intersecciones, fue adaptado a la música por el cantante Gonzalo Rex en su disco Mejunje. Leonardo de León, bienvenido, muchas gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes, qué presentación larga, sí, tenías razón, es desmesurada. Con el nombre y el apellido ya basta. Habría que agregar el apellido de mamá siempre, ¿no? Que uno se olvida y en la tapa de los libros no aparece. Pero bueno, en fin, con eso ya estaría. Primera pregunta sería una pregunta media como clásica, para ir al inicio de todo. ¿Cómo fue que se estableció tu vínculo con la literatura y en qué momento das el paso para escribir? Porque para mí son dos cosas separadas. Puedes ser muy lector, pero no significa que te llame a escribir. Sí, me haces acordar a una clasificación que hace un escritor argentino que me gusta mucho, Rodrigo Fresán. Él dice que hay dos clases de escritores: los escritores que leen y los lectores que escriben. Yo estaría en este segundo apartado, digamos. Todo empezó leyendo, aunque la lectura también tiene un inicio, un disparador, un momento de seducción. Y ocurrió no por casualidad en un aula, siendo yo alumno y enfrentándome por primera vez a una profesora de literatura, Lilian Soria. Entró aquella mañana, yo tenía unos jóvenes 14 años en el liceo Fabini, salón 9, al fondo del pasillo, más conocido como el Gallinero. Y fíjate vos qué fuerte, mi enamoramiento respecto a la literatura no vino solo de mano de un docente, y luego yo me dediqué a la docencia, sino que vino de la mano de Borges, que es, luego ya de adulto, uno de mis escritores fetiche, puesto que Lilian esa mañana recitó o leyó, no recuerdo bien, un poema de Borges que yo, sin comprender en absoluto, logró que yo me sobrecogiera y que sintiera un hechizo especial. Todavía recuerdo por lo menos los primeros versos de ese soneto titulado La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Lo que viene a decir Borges ahí es que la lluvia presente inevitablemente lo retrotrae a una lluvia pasada,
Y el poema acaba hablando de su vieja casa, el patio, la parra de uva negra, e irrumpe en el poema la voz de su padre, que en el recuerdo está viva, pero en el presente ya ausente, ¿no? En el momento de la composición del texto, en el presente de la enunciación, como le decimos nosotros, esa voz ya no está, y se revive y reaparece en el poema. La lluvia que ciega los cristales alegrarán perdidos arrabales, las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Es muy emocionante ese poema. Cada vez que lo recuerdo, ahora mismo, mirá, te lo digo más o menos de memoria y salteándome la segunda estrofa, que me parece débil. Que Borges me perdone, que es casi como decir que Dios me perdone para mí. Pero me sigue emocionando, porque si bien yo no entendí nada, sentí probablemente eso que denominan la experiencia estética, una especie de conmoción que no es mediada por el intelecto, sino que yo no sé si llega directamente al cuerpo o a una zona más indecible e irreductible que podemos llamar alma, espíritu o lo que ustedes quieran. Lo que sí sé es que no comprendí el poema, pero dije, quiero hacer eso, ¿no? Por supuesto que no lo he logrado, no he podido hacer eso que hacía Borges, porque Borges hay uno solo. Pero sí he procurado hacerlo, o por lo menos hacerlo a mi modo. Y no tengo garantías de haberlo logrado, porque eso implicaría creerle a algún lector que se acerque y que te diga que sintió más o menos lo mismo. Y aun cuando esto ocurriera, cosa que no ha ocurrido, yo podría desconfiar, podría creer que me está mintiendo para ser amable. De modo que esa confirmación no llegará nunca y uno sigue en un intento perpetuo, siempre fallido, por suerte, porque en caso de concretarse, uno ya tendría la excusa perfecta o la coartada para interrumpir la escritura y ya no escribir más. Así que yo sigo luchando contra ese soneto y sigo escribiendo, procurando acercarme a esa impresión original, aunque siempre la llevo conmigo. Lo que no sé es transponerla, creo, enteramente en el papel. Así que ese fue el inicio. Después la propia Lilians, como profesora, me mandaba a escribir algunas cosas y creo que fueron intentos muy erráticos. De hecho eché mano al plagio. Entonces componía poemas copiando versos de canciones de Eros Ramazzotti. Fíjate vos, qué cosa realmente terrible. Confieso ahora, si Lilian me está escuchando, confieso que eran canciones de Eros Ramazzotti mixturadas en una especie de ejercicio dadaísta, donde yo agarraba dos versos de cada canción, los mezclaba, los ponía más o menos donde encajaban, que sonaran bien y listo, ¿no? Y recién la cosa vino un poco más seria o con pretensiones más honestas probablemente, cuando ya egresé luego como profesor y me había mudado solo, tenía tiempo libre y tenía que llenar el tiempo con algo. Tenía, imagínate, una mesa, un plato, un tenedor, un cuchillo, un vaso, una cama y un equipo de audio con mis discos y nada más. Entonces daba clases en el nocturno, salía a las 12 de la noche, la vida desde entonces me invitaba a noctambulear y bueno, y fue ahí que empecé a escribir. Y creo que de esa época más o menos lo mejorcito que salió fue ese cuento Borges Recuerda. Así que ya ves, Borges al comienzo fue fundacional. Tal vez sea eso lo que te ha llevado a esa búsqueda, ir variando tus estilos desde la narrativa, desde la novela a la poesía más oriental, a la poesía más occidental. Es esa búsqueda. Sí, vos sabés que creo que en principio estoy de acuerdo contigo. Uno no sabe muy bien por qué escribe lo que escribe, pero cuando se tiene un momento y trata de pensar en cuál es la lógica de fondo, entiendo que, queriendo o sin querer, he procurado tratar de escribirlo todo, ¿no? Con todo lo pretencioso, lo torpe y lo ridículo que suena la palabra, ¿no? Pero he querido probarme en el territorio de la reseña, del prólogo,
de escribir una contratapa y escribir poemas largos en verso libre y poemas largos pero en verso medido, y también usar formatos clásicos como el soneto, o irme, sí, como decías, a la poesía oriental con el haiku, o escribir novela, o escribir relato corto o micro relato, o irme a relatos de 30 páginas, o tratar de escribir un texto con un único párrafo que se extienda por más de 100, cosas por el estilo, ¿no? Siempre estoy abierto a probar nuevos formatos. No encuentro uno al que pertenezca enteramente, y sencillamente me interesa la aventura de probarme en situaciones nuevas y ver qué pueden hacer las palabras en los diversos territorios de juego que uno se impone. Creo de hecho que la libertad no está esencialmente en hacer lo que se te cante, sino en elegir un territorio de juego, llámese soneto, haiku, novela larga o lo que sea, y ver si podés aguantar las limitaciones de ese formato, gestando la mayor libertad posible a la interna de esa cancha ya delimitada y ya frustrante de por sí, ¿no? Creo que la libertad es mayor cuando los límites están trazados que cuando no hay límite alguno. Eso ya es como inmovilizador. Si yo me sentara a decir, bueno, voy a escribir ¿qué? Voy sencillamente a escribir. No, necesito necesariamente una restricción que encauce un poco mi atención y mi discurso. El lenguaje mismo funciona así, a partir de restricciones, de separaciones, de distinciones, de reglas. Ahí está. Entonces, imponerme reglas me ha servido, y para no erosionarme a mí mismo procuro cambiarlas cada tanto. Así que sí, estoy de acuerdo con que hay una búsqueda, y sobre todo una búsqueda de intensidad, de no adormecerme en un mismo parámetro o frecuencia de discurso, sino oscilar y seguir buscando, ¿no? Soy como un quieto expedicionario, una especie de nómade sedentario, ¿no? Cuando escribo. Comenzaste escribiendo una novela de ficción, pero después te alejaste de ese formato, y lo que has publicado, al menos, que no implica que no lo hayas escrito, pero lo que publicaste tiene que ver con la poesía, totalmente distinto. Mi pregunta es, ¿a qué se debió ese alejamiento? Bueno, solo te puedo decir, insisto, desde el presente más inmediato, cuál puede ser la posible razón, puesto que cuando las cosas estaban ocurriendo, mientras ocurrían, yo simplemente respondía como estímulos secretos que a lo mejor ahora podemos esclarecer. Pensándolo un poco ahora, a la distancia, creo que se debe a que al primer libro le fue muy bien. Queda mal decirlo, pero digamos, fue un primer libro de cuentos. Yo lo envié sin demasiadas pretensiones al Premio Nacional de Narrativa, ese premio que ganaban escritores que uno más o menos admiraba o que entonces conocía y le prestaba particular atención. Lo envié esperando tal vez obtener con muchísima suerte una mención de honor o algo por el estilo. Una tarde, mientras estaba haciendo la siesta, me llaman por teléfono y me comunican que gané el premio. No lo podía creer, sobre todo porque el premio de banda no solo es un premio ya legitimado por el tiempo y por todo lo demás, sino porque eso implicaba que el libro se iba a editar en un tiraje de unos 4.500 ejemplares, teniendo en cuenta que un libro estándar aquí en Uruguay edita unos 1.500, era una bomba. Y eso se debe sobre todo al club de lectores que tiene Banda Oriental, donde, como sabes, hay un montón de gente que paga una cuota mensual para obtener un libro cada mes. Y esto ha generado un grupo como de 3.500, 4.000 socios que aseguran también al escritor llegar a los hogares de los lectores y no necesariamente ir a librerías y contar con la voluntad del lector para que vaya a comprar tu libro, sino que forzosamente entras al hogar de casi 4.000 personas. Eso para mí era muy fuerte. Incluso en su primer momento, puesto que en el libro estaban ficcionalizados algunos personajes de mi vida, quise rechazar el premio y rechazar la edición. Sí. Entonces, gracias un poco a los amigos, me convencieron, me dijeron nadie se va a ofender, es ficción,
cambiá los nombres en todo caso, y fue lo que hice. Y bueno, hasta ahora nadie me ha estado insultando por la calle, ni mucho menos. Así que si alguien se enteró que está en el libro, pienso que no le cayó mal. Mi objetivo nunca fue difamar o herir a nadie, sino usar material narrativo, y el primer material que tenés a la mano responde a tu experiencia, que a veces es la experiencia ajena, pero que también es tuya, porque tú la conoces por lo menos en grado de testigo o en grado de participante secundario de la anécdota, ¿no? Entonces, bueno, había cosas que yo había visto, que había escuchado, o que en la que había participado tangencialmente, y me apropié un poco de esa experiencia para algunos detalles de mis personajes, que tampoco son personajes reales, simplemente tienen algún componente de ahí en real. Bueno, como al libro le fue tan bien, creo que al momento de sentarme a escribir el siguiente, sentí íntimamente la presión de que el nuevo libro fuera más o menos tan bueno como el anterior. Ahora, 10 años después, me doy cuenta que el libro no era tan bueno como yo creía en ese momento. Pero con el premio encima, y los elogios, y la pequeña gira para presentarlo, y la vida de escritor durante unos meses, quedándote en hoteles y qué sé yo creí que el libro estaba mejor, que era un buen libro. Ahora no lo creo tan así. Creo que es un libro correcto para un joven escritor que está dando sus primeros pasos. Así que la mejor manera de salirme con la mía fue cambiar de género y ya no escribir un libro de narrativa, ni otro libro de cuentos, ni otra novela, sino pasarme a la poesía. Y una vez que empecé a escribir poesía, me fue muy difícil detenerme, ¿no? Fíjate vos que la respuesta que te acabo de dar es bastante enclenque, en el sentido de que después algún libro de poesía le fue más o menos bien, y yo podría haberme pasado al territorio de la narrativa para huir una vez más de ciertas exigencias secretas que yo siento en mi oído a veces cuando me siento a escribir. Y sin embargo no fue así. Así que probablemente todo esto que te estoy balbuceando sea una mentira o un análisis bastante erróneo o equívoco. Lo que sí sé es que No vi la luna me dio muchas cosas lindas, y al mismo tiempo me causó cierto bloqueo, creo, sí. Entonces, como a mí me interesa escribir y no necesariamente publicar, y necesitaba escribir sintiéndome más o menos a la altura, me salí de la narrativa y recién volví, fíjate vos, 10 años después, con La vida intrusa, a escribir una novela que además ni siquiera es una novela, sino que es también un artefacto un poco experimental en un único párrafo en clave de autorretrato. De modo que todavía no vuelvo a la ficción convencional que trabajé en No vi la luna, y por ahora no pienso volver, porque las otras 2 partes de la trilogía que tú anunciabas al comienzo también son de un fuerte carácter experimental, así que falta mucho para que yo a lo mejor en algún momento me sienta a escribir un libro más tradicional o adherido a los cánones. El debut de Leonardo León se da con un premio, pero pasan unos años y con otro estilo llega para mí uno de los premios tal vez más importantes o con mayor trascendencia, que es el premio Ariel de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, que llega a un poema, a Intersecciones. No, llega concretamente a un libro, El hacha del bufón, ¿no? Es un libro, digamos, pedían un libro máximo 100 páginas y mandé un libro de 100 páginas, exactamente, ¿no? O sea, al límite de la extensión y el último día de la convocatoria, o sea que fue un libro al límite en el sentido total del término. Llegan 2 grandes premios con 2 estilos totalmente distintos. Quiere decir o que Leonardo de León es bueno escribiendo, o que Leonardo de León tiene suerte. Sí, yo creo que fortuna, ¿sabes? Yo mismo he participado como jurado de algunos premios y descubrí después que hay algo o mucho de fortuna en los premios literarios. Todo depende de en qué circunstancias el jurado tomó contacto con tu texto, si tal vez no había discutido con la mujer unas horas antes, a lo mejor si está indigesto, tu libro le cae mal desde el comienzo y lo deja de lado y ya entiende que en la preselección tu
no encajas, etcétera. O sea, todo puede pasar y hay múltiples factores azarosos, impredecibles, contingentes, que pueden alterar la selección de un libro para la obtención de un premio. De modo que es muy hermoso, sí, que gente más o menos calificada y que tú admiras te diga que tu libro le gustó. Pero también sé que en otros premios a veces no se elige el libro que más deslumbró al jurado, sino el menos malo. Así que perfectamente mis libros se pueden ajustar a esa lógica y pudieron haber sido los menos malos de esos concursos en los que participaron. Yo eso lo tengo muy, muy en claro. Sobre todo porque después revisás tu propio material y lo primero que haces es empezar a reescribirlo todo porque está todo mal, ¿no? Yo creo que, digamos, en mi computadora los libros que he publicado están un poquito mejor. Lo que pasa es que nadie los lee, solo yo, ¿no? Y tengo el hábito de, aunque no reedite el material, tengo el hábito de corregirlo por lo menos para quedarme en paz conmigo mismo. Y saber que ahí en algún documento de mi computadora las cosas están mejor de como las verán los demás, ¿no? Es una coartada secreta que tengo ahí para apoyarme y sentirme mejor. Así que lo de los premios son relativos, de verdad. No creo que un premio sea un certificado de pericia o de talento o de valor literario. Son cosas que en todo caso te permiten, sobre todo en el plano de la poesía, publicar el libro y eventualmente compartirlo. Y después, como te digo, todo ocurre a la interna entre el libro y su lector, en ese diálogo íntimo en ausencia de quien ha escrito el libro. De modo que tú no te enteras bien de si lo haces bien o no, y lo único que puedes hacer es seguir haciendo lo mismo que sabes y necesitas hacer. Sentarte por la mañana y darle un poco más a ese libro, a ver si te lo puedes sacar. Lo que te ayuda también a vivir intensamente en busca de ese libro. Y es básicamente lo que me interesa. Yo no escribo para obtener premios ni para publicar libros. Escribo porque no puedo no escribir, digamos. Y después que termino el material necesito buscar, sí, el mecanismo de publicarlo, pero no porque quiera hacer visible el trabajo, sino porque necesito deshacerme de él, así le dejo de meterle mano tanto al borrador, ¿no? Entonces es una manera de liberarme. Yo cuando presento un libro siento una liberación preciosa y al mismo tiempo acongojante, porque dejas un hábito que hace unos años ahí que te está acompañando, ¿no? Y tenés que inventarte otro. Por eso, desde hace algunos años, cada vez que publico un libro, lo hago cuando ya estoy trabajando en otro. Así ya evito como ese duelo y tengo todo un poquito más controlado. Dedicarte a generar una obra literaria desde el ambiente cultural uruguayo, específicamente del interior, ¿te parece una dificultad extra al ya difícil oficio de ser escritor? La respuesta concreta a tu pregunta creo que es no. A mí me gustaría tener un poquito más de tiempo para escribir en todo caso, pero eso no se debe a que uno viva en el interior, todo lo contrario. Yo comparo mi tiempo libre como habitante del interior con el tiempo libre de algunos amigos que viven en la capital, y por cuestiones de traslado, de distancias, etcétera, yo vivo, digamos, un poco más holgado de tiempo para poder escribir o para poder leer, que es otra forma de escribir. Así que creo que la respuesta es no. Sí, es un poco más complicado aparecer en la escena y tal vez conquistar el interés de algún editor. En eso sí se puede complicar un poco la mano si vives en el interior. Pero tampoco me preocupa demasiado porque hace algunos años me inventé mi propio sello editorial y saco las cosas con él, con mi pequeño grupo de colaboradores. Eso implica sí que todo el riesgo económico y todo el trabajo muy laborioso, por cierto, de edición corra por mi cuenta, pero no necesito andar seduciendo a ningún editor ni mucho menos, ¿no? Así que, como ves, de a poquito he ido como perfilando mi vida para hacer esto con el mayor deleite posible, sin angustiarme por lo que escribo, qué va a pasar cuando salga, si sale o no, si voy a encontrar los medios, etcétera. Simplemente trabajo, ahorro dinero un tiempo, mando a concursos, si no hay suerte lo saco yo, me desentiendo del libro y sigo adelante con otro y con la vida en general.
Sí que el interior no, para mí no es un problema el interior. Ha habido hace un tiempo un debate, ¿no?, entre los escritores del interior y de la capital. Creo que no merece la pena indagar demasiado en eso. Es más, muchos amigos míos y muchos escritores que están publicando actualmente, por lo menos de la nueva generación, son del interior. Pedro Peña y Leonardo Cabrera en San José, Damián González Bertolino en Punta del Este, Fabián Severo, que bueno, vive en Montevideo, pero es de Artigas. Qué sé yo, hay un montón de gente que está más o menos en la escena, en la circulación, y que vienen del interior y no les pesa ser del interior, no lo sienten como un problema. Martín Betancor en Canelones, me estaba acordando también. Bueno, toda gente que está trabajando, haciendo lo suyo, y creo que no se plantean este tipo de cosas, simplemente están concentrados en hacer su trabajo, ¿no? Y el trabajo del escritor es escribir, al margen de lo que ocurra después. Yo al menos lo siento así, lo razono así, y sí, hubo un tiempo en que me enojaba un poco por el centralismo, por la concentración editorial en Montevideo, porque la movida cultural ocurre necesariamente en la capital, porque al parecer las cosas capitales ocurren en la capital, y el interior, que debiera ser algo así como el interior de ese cuerpo, como el alma del país, es un alma bastante callada y fofa y por momentos llana, y todos estos calificativos en algún momento los usé con desprecio respecto a mi sitio y a mis condiciones de vida. Ya no, simplemente quiero despertarme por la mañana, sentarme en la cocina de mi casa a trabajar en el libro en el que estoy, pensar en él, leer para él, alimentarlo con las cosas que me ocurren, y después, no sé, toda la coyuntura nacional y todo lo demás es un problema que en lo literario excede mi nivel de análisis y que me cansó en algún momento pensar. Así que, digamos, la respuesta es no siento ningún drama por estar aquí en Minas, todo lo contrario, me encanta. Me encanta estar aquí. Debemos de confesar que el inicio de esta entrevista estuvo precedido por 45 minutos de charla off the record, donde a veces logramos confirmar que no todos los escritores son esa imagen, o sea, están conformados por esa imagen que tenemos alguno del escritor afectado y lúgubre, si se quiere, atormentado por algo. Leonardo de León, para los que no lo conocen, es padre, bueno, es docente, lo decía Lucía en la presentación, es un padre aparte que acompaña, y soy testigo, todos los días a la escuela a su hija, que tiene una vida normal y corriente, y eso me parece que está bien, también está bueno para, a ver, romper un poquito el cascarón, ese cascarón. Sí, pero el mito, pero muchas veces generado por los propios escritores. Sí, de hecho hoy cuando entré aquí a la casa de Lucía, vi que tenía un libro sobre Sábato, y que es probablemente uno de los paradigmas del escritor atormentado, del escritor que sufre haciendo su trabajo y todo lo demás. Yo también lo amo, yo lo quiero mucho a Sábato, pero esa idea me parece que es una herencia bastante equivocada de los poetas románticos, sobre todo los poetas malditos, ¿no? Y Rimbaud y el Conde de Lautréamont y todo esto. Me parece que dramas tenemos todos y conflictos con nuestra propia personalidad, nuestro entorno, nuestra historia. Eso es ser humano, básicamente, ¿no? Erich Fromm, por ejemplo, el psicoanalista, cuando recibía a algún paciente que le decía vine a verlo porque no soy feliz, le decía, bueno, retírese del consultorio, usted no necesita terapia, usted sencillamente es humano, no tiene ninguna patología. ¿Sabe la cantidad de gente que está ahí afuera sin ser feliz, pero de todas maneras aguanta la vida? ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, sí, tengo mis fantasmas, de hecho aparecen en mis libros, voy a terapia todos los jueves, hace años, y me siento bien, digamos. Por supuesto que hay zonas ciegas en mi ser, en
en las que, fíjate vos, no podés entrar en terapia y no las podés simbolizar siquiera para escribirlas porque son sin inscripción, son literalmente un vacío. Es lo que Jacques Lacan llamaba lo real, o sea, eso no entra ni en lo imaginario ni en lo simbólico, está ahí, es un punto ciego de tu ser, no tenés ni idea por qué es de esa manera, pero así eres, ¿no? Entonces uno aprende de a poco a saber en qué puede intervenir de su ser y en qué no, y aprende sobre todo a no andar alimentando los fantasmas, ¿no? Entonces, en mi vida privada soy un hombre bastante embrollado, digamos, ¿no? Y puertas adentro también. Y cuando escribo eso es el motor, digamos, ¿no? Sin embargo, soy un sujeto operativo, digamos, y escribir no es un dolor para mí, todo lo contrario. Escribir es una aguja que pincha el grano y drena el pus, ¿no? Y también es una fuente de felicidad y como hablábamos, de búsqueda y de aventura. Jamás condenaría a la escritura y la literatura otorgándole ese rol de circunstancia sufriente. Por supuesto que hay momentos donde el libro se complica y tú tienes que trabajar muchísimo para sacarlo, para llevarlo a buen puerto, y a veces no lo logras, y a veces pasan años para que lo logres, y a veces te das cuenta que no lo lograrás en toda tu vida. Hay ideas que se te ocurren que no sabes escribir, ¿no? Hay cosas que se te ocurren que no puedes escribir porque no tienes el talento o vaya a saber qué es lo que te falta, pero te das cuenta de que no puedes. Y eso angustia, pero eso a mí no me paraliza ni determina mi vida en absoluto. Además soy consciente de que mi vida, lo más importante en mi vida ciertamente no es la literatura, aunque yo dedique mucho tiempo a la literatura, a pensar en la literatura, a procurar hacerla, sobre todo a consumirla en calidad de lector. La vida son los vínculos, ¿viste? Los 4 o 5 que tenés más o menos cerca y con ellos vas construyendo algo ahí, algo de sentido que te sostiene día a día. Y no hay más, creo que ahí ya está todo, y después es interesante ser un testigo más o menos atento de los milagros ajenos, a ver si aprendes algo y lo incorporas a tu vida. Pero no tengo como grandes pretensiones. Yo creo que el que sufre mucho por la escritura a nivel de sábado sufre porque quiere escribir un libro mucho más grande que él, ¿no? Y cuando te resignás a que vas a escribir el libro que te salga o que mejor puedas sostener, ya se acaba un poco el drama de la escritura. Se te puede complicar, sí, eventualmente, pero eso no te va a causar como una llaga incurable, ¿no? Así que sí, te agradezco la observación. Me alegra que me veas como un sujeto ahí atento sobre todo a su paternidad, porque es como la función clave de mi vida desde hace ya 10 años, ¿no? Y debo agregar además que mi actividad literaria comenzó exactamente el mismo año en que comenzó mi actividad de padre. La poesía pareciera estar divorciada del mercado editorial, teniendo en consideración la cantidad de libros que se editan de este género en comparación con otros, y además de la diferencia, por ejemplo, en inversión en publicidad que tiene. La pregunta es, ¿qué opinión te merece eso? Y mi opinión es que por algo es. Es decir, que la poesía esté relegada en el plano editorial responde también a que está relegada en el plano de la lectura y del interés de la población lectora. Vos pensás que si ya el porcentaje de lectores es más o menos exiguo o acortado, dentro de esa franja el porcentaje de lectores de poesía es evidentemente una minoría de la minoría. Alguien podría decir que esto tiene que ver con la ausencia de publicidad o la ausencia de medios editoriales, pero es un pliegue y un repliegue, al punto de que no sabemos qué está primero, ¿no? No necesariamente porque se edite poesía la gente lo leería más, o esto ya causaría una especie de interés, porque lo cierto es que la poesía ahí está, y aunque esté en los márgenes o circule subterráneamente o casi de modo clandestino, está, aparece, se hacen lecturas, los libros se editan de todas maneras, y la poesía es como un pequeño castillo inexpugnable que se autoabastece y que mantiene su marcha y su presencia.
en el imaginario de los pueblos. Ahora, ocurre que la poesía es un tipo de discurso que por su frecuencia tiende, entre otras cosas, a desarmar los malentendidos de los consensos sociales. Entonces, leer poesía implica entrar en un momento de crisis del lenguaje y de tus sentidos ya advenidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que leer poesía es provocador, es violento, es un gesto de extrema rebeldía por parte del lenguaje, subvierte los sentidos y además maneja, insisto, el lenguaje a un nivel de intensidad que no todo lector se siente cómodo en manejar. Entonces, ¿por qué la poesía es minoritaria? Y porque las condiciones sociales en las que vivimos, y vamos a llamarle a esa condición social capitalismo, vamos a llamarle así, se tiende a un tipo de consumo de la cultura mucho más fácil y directo, menos problemático, porque el capitalismo, digamos, huye de todo lo problemático o de todo aquello que pueda ponerlo como un problema. Y probablemente esa sea la causa fundamental de por qué no se lee poesía. De todas maneras, es un gesto poético en el sentido más pleno de la palabra que la poesía siga existiendo, se siga escribiendo y continúe publicándose a pesar de todas las trabas y los soslayamientos de la que se la hace objeto, ¿no? Yo mismo vivo eso, como te digo, y con mi propio sello editorial edito tirajes bastante pequeños, la distribución carece de todo mediador, o sea que se hace con mis manos y con las manos de mis amigos y de mis familiares, mi novia, mis padres, etcétera. Y aún así existe y está en marcha, y es una poca cosa, sí, pero ahí está. Y por ahora me basta con eso, digamos. Después veremos. Evidentemente, si queremos cambiar las condiciones de lectura, de consumo de la cultura, de inserción de la poesía, entre otras cosas, en el plano editorial, hay que cambiar la superestructura, ¿no? Es decir, toda la lógica cultural que nos engloba, la semiósfera, como decía Roland Barthes, ¿no? Y eso implica una intervención a nivel político seria y no menos problemática, por cierto, ¿no? Pero esa intervención seria, fíjate vos que por lo menos yo no la he visto ni por asomo dibujada ni intencionada en la clase política de los últimos 30 años, ¿no? Brilla por su ausencia una intervención de verdad, ¿no? Es decir, puede ser más de la izquierda, más de la derecha, pero la lógica del capital no se toca y al parecer el flujo de dinero debe seguir en su incesante ir y venir. Y bueno, uno espera un cambio un poco más en serio, ¿no? En tanto eso no ocurra, la poesía hará lo que sabe hacer: insistir, resistir, permanecer y jorobar, ¿no? Que para eso está. Te voy a hacer una pregunta que en realidad ya has sobrevolado sobre el tema, que es sobre el tema del sello editorial propio que vos tenés. Bueno, surgió de manera muy amateur y todavía lo es. Como hablábamos, alguien que escriba poesía no tiene demasiados medios para publicar, salvo a través de los concursos, donde no necesariamente gana siempre, ¿no? O a través de la autoedición, pagándole a alguna editorial ya establecida que te cobra por hacer el trabajo. Las cifras por lo general son bastante elevadas y fue por eso que yo decidí buscar un camino alternativo un poco más accesible, no solo para mí, sino para, en el caso de conquistarlo, para mí, poder compartirlo con otros, cosa que por suerte he podido hacer. De manera que una vez en la calle me encontré con un viejo alumno de la orientación artística, Bruno Silva, que estaba estudiando Bellas Artes. Me puse a conversar con él y le dije a ver si se animaba a meterle mano a un programa de diseño para maquetar un libro. Y él, de manera muy autodidacta y con muy buena leche, estudió, aprendió solo y logró dominar básicamente lo necesario para elaborar un libro y maquetar un libro. Lo hicimos, luego conseguí a un editor, César Gomendio. Es una persona que ha trabajado durante mucho tiempo en diferentes imprentas de la ciudad y que tiene, digamos, su emprendimiento propio, paralelo.
Y así, los tres, yo haciéndome cargo de la edición, de la corrección de los textos, ajustando todos los detalles, diciendo más o menos lo que yo quería, y ellos haciendo su trabajo, Bruno en el diseño, incluso dibujando las tapas, y César haciendo la impresión y la encuadernación, logramos conformar este triunvirato que le dimos en llamar Lady J Ediciones, a partir de una canción de Fito Páez, que dice: la vida es imprecisa y no hay salida, Lady J. Él le habla a una tal Lady J, bastante misteriosa, y sentí que estaba muy bien eso, de que la vida es imprecisa y no hay salida, ¿no? Es decir, no, lo que es otra manera de decir, no hay precisión para la vida, aunque la busques infatigablemente, ¿no? Así que en esa imprecisión, Lady J fue creciendo y ya ha editado unos cuantos libros, creo que 3 de mi autoría, y también editó un libro de Camilo Baraybar que se llama Última Conexión, y también editó el libro de Nacho, de Ignacio, un viejo alumno mío que después se dedicó a escribir, que se llama El espejo del Dr. Rosas. Y bueno, y va a editar más cosas, probablemente. También ha reeditado mis libros, Lady J, en varias ocasiones. Hace poco estuvimos por editar un libro de lingüística, pero bueno, el cliente se echó para atrás. Pero la idea es esa, crear una manera de editar un poco más barato y de poner en circulación los libros. Nosotros, por ejemplo, no nos hacemos cargo de las presentaciones ni de la distribución, simplemente hacemos el libro, se lo damos al cliente, le damos un precio acorde a lo que un libro creemos debiera salir, le gestionamos el ISBN o código de barras que le da identidad al trabajo y también lo que le permite concursar en otros concursos de obra édita, y después nos desentendemos del asunto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo mismo soy el que distribuyo mis libros, pero en sí Lady J ya está en otra cosa. El impresor y el diseñador cobraron y siguen haciendo sus cosas tranquilos, sin involucrarse en ninguna otra etapa del proceso, porque no tenemos infraestructura para poder dar ese servicio. Ahora está todo un poco más frenado, ¿no? Porque, bueno, por diferentes asuntos. También porque yo mis últimos 2 libros los edité con otro sello, porque bueno, convino y el sello se acercó a mí, qué sé yo. Y también te confieso que la labor de editor o de coordinador es muy muy fatigosa y muy muy difícil, mucho más difícil de lo que yo creía. Al comienzo, en el primer libro hice lo que pude, en el segundo también, pero después yo me empecé a cansar realmente. Siempre ocurren problemas, desajustes de los programas con el Windows que tiene el impresor y el diseñador respectivamente, algo que se sale del lugar, un virus que te descoloca todo, un pendrive que se pierde y no hay respaldo. Siempre ocurren circunstancias adversas, y cada libro es una aventura nueva en el plano de la edición. Es más, te diría que en los últimos casos me ha costado mucho más trabajo la edición del libro que la escritura del libro. Para que te hagas una idea de lo que ha sido, ¿no? Entonces, escribir el libro ya es fatigoso y después publicarlo es un infierno. Por eso creo que últimamente, ya que se acercó un sello ajeno, aproveché el cañazo y me quedé tranquilo con la patita cruzada en casa. Que en varias presentaciones de tus libros, sobre todo en la confirmación del aliento, lo tengo más claro, y de ahí en adelante has buscado colaborar con músicos. Nombrábamos a Rex recién, bueno, al principio. Y también es muy conocido tu fanatismo con Fito Páez. ¿Este interés por la música tiene un correlato en tus escritos? Sí, tiene un correlato, pero bastante invisibilizado en el plano de la escritura. Muchas ideas se te ocurren escuchando canciones o, digamos, sintiendo cierta impresión por alguna letra o alguna idea, o incluso a veces una simple palabra que suena en la canción y que te das cuenta que nunca has usado y que te gustaría usar, ¿no? A veces yo pienso en las palabras como pequeños talismanes, ¿viste? Son realmente objetos raros para mí y quiero coleccionarlas todas, entonces en algún momento las quiero usar. Hay otras que no, pero incluso, mirá, hace poco me di cuenta de que palabras como barométrica, mortadela, corazón, manguera,
cosas por el estilo, jamás las hubiera usado en un poema. Sin embargo, me escribí un libro de sonetos porno que pienso editar con seudónimo y probablemente distribuir en otra ciudad, porque no quiero que me linchen. Y me saqué las ganas de escribir un libro para usar precisamente todas esas palabras que estaban desterradas de la literatura, o por lo menos de la mía, y que suelen estar desterradas, por supuesto, del discurso poético. Entonces yo quise asimilarlas, involucrarlas, y por eso me inventé la estética de sonetos pornográficos o sonetos guarros en lenguaje más callejero, digamos, y más brutal. Y fue todo un ejercicio y todo un trabajo, porque es empezar a escribir de nuevo, ¿no? Empezar a escribir como si hubiera sido criado de otra forma, desentendiéndote de muchas cosas y tratando de asimilar otras. Así que realmente fue toda una experiencia. Ahora, volviendo al asunto de la música. A veces las canciones me dan ideas, ¿no? Sobre todo porque no tengo muchos elementos para apreciar la música, salvo a nivel intuitivo. No sé bien la progresión de acordes que está sonando en una canción, como puede decirme Gonzalo Rez, que tiene prácticamente oído absoluto. Yo sencillamente sé si me gusta o no, si tiene cierto nivel de complejidad o no, más o menos el estilo o el género a lo que pertenece. Me doy cuenta cuando hay un cambio más o menos arriesgado, pero no sé en la teoría por qué eso ocurre en la línea melódica de una canción. No tengo la menor idea. Sin embargo, entonces me fijo en la letra, y es en la letra donde más jugo le saco. Y muchas veces encuentro un estímulo allí. El propio Fito, de hecho, sí, a veces me ha dado muy buenas ideas. Ahora, hay otro plano de la música, más allá de su calidad de texto. O sea, pues ya ahí hablar de texto implicaría no hablar de música en general, sino hablar de canción como género específico que combina música y letra, ¿no? Porque uno también escucha toda otra clase de música donde el texto no tiene aparición, donde no hay texto. Y ese tipo de música es la música que escucho y que también te dice cosas, eventualmente verbalizables luego, mientras escribo, ¿no? No puedo estar escribiendo, imagínate, escuchando un texto, porque ya el texto ajeno se empieza a involucrar o a hacer interferencia en el mío. Necesito música en muchas ocasiones. Entonces pongo jazz o pongo música clásica. A veces estoy un poco caído o siento que me falta intensidad, entonces meto un Beethoven y quedo por los cielos. Es decir, que juego también con el estímulo musical para generar determinada onda o relieve o nivel de intensidad en lo que escribo, ¿no? Es decir, que manipulo la música, ¿no? A veces siento que estoy siendo muy frío, entonces meto el Requiem de Mozart y rápidamente me conmuevo, me ablando y las extremidades se aflojan y una especie de congoja nueva empieza a atravesarte y ya no estás frío, sino que estás cálido y ahí ya estás en otras circunstancias para escribir. O sea que juego todo el tiempo con mis estados anímicos, ¿no? Juego con la música, podría jugar como otros hacen con estupefacientes, pero no se me da. Salvo un cafecito, no salgo de eso. Entonces, mira, te cuento una pequeña anécdota. Cuando estaba escribiendo Novi la Luna, el primer libro, sentí que el primer cuento tenía el espíritu musical triste, melancólico, un poco terrible, cortado y disonante de una canción de Radiohead que se llama Pyramid Song. Y yo escribí todo ese cuento, que tardé más o menos como 14 días en componerlo, escuchando en loop Pyramid Song. De modo que durante 15 días estuve escuchando nada más que Pyramid Song, desde principio a fin, y cuando acababa comenzaba de nuevo en una recursividad exasperante, pero que era precisamente el sentir del personaje, del protagonista del cuento, lo que me permitió acercarme perfectamente, ¿no? Y durante esos 15 días yo viví dentro de esa canción y dentro, gracias a la canción, del mundo emocional del protagonista, lo que colaboró desde luego muchísimo para componer el cuento. Después si me salió bien o no, no sé, pero te cuento que fue más o menos la estrategia que usé. Y así con muchos otros. Recuerdo, te mencionaba el Requiem de Mozart a propósito, porque recuerdo haber escrito un poema escuchando el Requiem de Mozart. Sobre todo ese movimiento se llama Lacrimosa, que me parece terrible. Empieza con unos violines muy afilados, realmente dramáticos, parecen como puñales, como si la muerte se te estuviera acercando y te estuviera rodeando con armas blancas.
sientes como cuchillos clavándote, ¿no? Y ese poema, digamos, ese movimiento del Requiem de Mozart me sirvió mucho para componer un poema en especial sobre la muerte, ¿no? Es decir, yo necesitaba sentir la muerte y artificialmente me lo autoinduje a través de la canción. Hoy al inicio de la nota vos hacías mención a dos categorías, la del lector que escribe y escritor que lee. Después de estos minutos de entrevista yo siento que hay una categoría más y es el docente que escribe. En cada análisis, en cada pregunta hay mucha influencia de la formación docente, académica. Eso modifica un poco también el producto. Sí, mirá, a mí me parece que lo académico de mi formación puede colaborar mucho en circunstancias como esta, donde uno habla de su propia obra y por supuesto está obligado a balbucear algo, entonces echa mano como herramientas teóricas que uno ha aprendido, ¿no? Y que uno utiliza en su ejercicio como profesor. En sí, en la escritura misma, creo que la docencia es más bien enemiga, ¿sabes? Del acto creativo, porque si bien te invita todo el tiempo a tener que estudiar muchísimo, y nadie sabe mejor que un docente que realmente aprendes cuando lees para enseñar. Si bien, digamos, tiene ese componente a favor, la docencia implica una inversión de energía y de tiempo contraproducente para el acto creativo. Es decir, se roba mucho de ti y te deja muy poco después para poner al momento de escribir, ¿no? Uno literalmente después de 7 horas seguidas en el liceo sale, digamos, como si le hubieran dado una paliza. Y escribir 2 o 3 horas más o menos con cierta intensidad o nivel de concentración se parece bastante. Uno mismo lo ve en sus alumnos, ¿no? Cuando salen después de un escrito que ha durado 1 hora 10 y salen haciéndose masajes y acomodando el cuerpo y respirando hondo y con mucha hambre, ¿no? Porque han gastado mucho soporte calórico, digamos. Entonces, escribir es realmente un trabajo, salvo que seas un genio, ¿no? Y eso es la paradoja que tiene el genio. No le importa mucho lo que hace porque no le cuesta esfuerzo, le sale, ¿no? Porque tiene genio. Sin embargo, el talento está más ligado, creo, como al trabajo y al pulimiento, a la perfección, digamos, al ejercicio del perfeccionamiento del estudio. Entonces, realmente sos como un obrero fabril del texto. De modo que es muy difícil, compaginar el ejercicio fabril de la escritura, donde tú eres, sí, tu propio capitalista explotador, y el más severo de todos, y después el ejercicio de la docencia, que es de por sí ya fatigoso y terrible. Entonces, colaboran algo, pero en mi opinión, roba mucho para la escritura el enseñar. No con esto estoy abjurando de mi rol docente, porque es una cosa que disfruto mucho de hacer. Es más, gracias a mis clases me permito dejarme hablar eventualmente para enterarme de qué pienso, y al escucharme a mí mismo a veces descubro en el devenir del discurso alguna idea interesante que no sabía que tenía y que no se me hubiera ocurrido si no hubiera mediado el estímulo de la pregunta de un alumno. Es ahí como la revelación de una clase, y te vas grabando audios en tu celular para que no se te pierda la idea. Así que, digamos, la relación docente-escritura tiene como, otra vez, ¿no? Cierto nivel de ambigüedad. Por un lado te quita, por otro te da, y bueno, podemos hacerlo esto coextensivo a todo, ¿no? A todo en la vida, todo te da y te quita. O si quieren volver a la pregunta de las canciones, volvemos a Fito, que dice que todo lo que te hace bien siempre te hace mal. ¿No? Bueno, es eso. Leonardo, Haiku Mate. Esa es la última obra editada que nos contabas hoy que está agotada, o sea, se viene una reedición. Sí, ¿sabes? Por suerte el libro ya se vendió y ahora se va a reeditar en diciembre, si todo sale bien. Y estoy muy contento con ese libro, y odio decir estoy muy contento porque es la frase que todo el mundo utiliza. Hoy hablábamos fuera de micrófono de las frases manidas. Bueno, todo el mundo utiliza la frase estoy muy contento porque... Y bueno, y parece que toda la gente está contenta, toda la gente que hace cosas está feliz. Y sí, estoy contento, pero vamos a
vamos a borrar ese momento y volvemos. Y empiezo de nuevo y te digo, es el primer libro que publico y que escribo con alguien más. Miguel Avero, un amigo de Montevideo, me convocó en plena pandemia a componer un libro de haikus. El haiku, para el que no sepa, es un tipo de poema japonés de 3 versos nada más, y cada verso tiene 5, 7, 5 sílabas respectivamente. Es bastante sencillo, aunque parezca difícil después que le encontrás la vuelta. La idea de Miguel era tirarme un verso de 5 sílabas que yo podía usar al comienzo o al final del haiku, y yo tenía que completar los 2 versos siguientes. Componía el haiku, le arrojaba el resultado con un nuevo verso de 5 sílabas para que usara él y el juego se continuara. Y así estuvimos unos meses, hicimos más de 100 haikus, después hicimos una limpieza, nos quedamos con 64, como la cantidad de casillas tiene el tablero de ajedrez. Descubrimos también que estábamos en una partida o en una contienda bastante divertida y por momentos exasperante, porque parte de la lógica del juego implicaba arrojarle al otro versos lo suficientemente imposibles de absorber para que el otro buscara el modo y forzara la manera de incluirlo en un poema. Entonces, por ejemplo, Miguel me decía el parabrisas, me arrojaba, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se puede lograr poesía con el parabrisas? Y entonces te desesperabas y por allá aparecía la solución. Algo así como el parabrisas mojado por la lluvia en pausa, ¿no? Y hay ahí como una instantánea de la lluvia detenida sobre el parabrisas, y el parabrisas fue un buen pretexto, digamos, para poder dar con esa imagen que, de no haber mediado por el otro, de no haber tenido la mala intención del otro, tú no hubieras dado nunca, ¿no? Con eso. Así que fue un libro muy divertido de hacer, muy sencillo, ¿no? No me avergüenza decirlo, más allá de alguna dificultad así como esta que te digo con el parabrisas, u otra que me tiró Miguel que decía ritmo flotante. Que puedo escribir con ritmo flotante, y que se acabó en algo así: grito en la gruta, mi voz sombra del eco, ritmo flotante, ¿no? Salvo algunos casos así que digamos me causaron un par de días de desvelos. Fue un libro relativamente fácil de escribir y lo hice con un amigo y fue muy divertido. Rápidamente además encontramos un editor, el libro se editó, ya lo vendimos y eso ya pasó en algún punto, y ya con Miguel estamos otra vez en la lógica de la amistad y en las conversaciones de siempre, y ya fue, digamos, ¿no? No creo que hagamos algo juntos de nuevo. Así que, como te digo, estamos los dos muy contentos con eso y ya quedó. El otro día lo hablábamos, uno después se muere un día, pero se muere sabiendo que escribió un libro con un amigo, y eso es muy hermoso hacerlo ya, ¿viste? Te podés morir ahora, en un ratito. Hay que sacarse las ganas de hacer esas cosas. Y los lectores están satisfechos además, así que eso nos reconforta mucho. Y Miguel es un gran poeta y me alegra que la amistad además haya dado lugar a una escritura en conjunto. Ahora somos amigos de verdad, creo. Antes creo que era un simulacro. Estábamos esperando escribir algo juntos para creérnoslo. Bueno, y ya te digo, eso ya salió y Miguel está en sus proyectos personales y yo en los míos, y vamos a ver qué sale. De todas maneras, yo hace mucho que también escribo un libro de sonetos, eso ya es más difícil, a medias, con Horacio Cavallo, otro poeta notable de Montevideo. Pero Horacio dejó estancado el proyecto ya hace varios años y ahí está, esperando su resolución. Él siempre tiene ganas de recomenzarlo, por lo menos es lo que me dice cada vez que nos vemos, pero nunca lo hace. Que nos contaras en qué proyecto estás actualmente. Es una pregunta que, de ser honesto, va a sonar mal porque estoy en 1500 cosas. Es más, nunca estuve paralelamente en tantos proyectos. Pero bueno, haciendo una rápida enumeración, tengo un libro nuevo de haikus, únicamente de haikus, que planeo
sacar en algún momento. Tengo un libro de sonetos y de poemas en verso libre derivados de esos sonetos, titulado La fiesta del sentido, que en este momento está en concurso. Es un libro que me gustó mucho hacer, ¿no? Son sonetos, pero luego de cada soneto vienen otros poemas que tienen las mismas palabras de ese soneto, pero recombinadas y, digamos, construyendo nuevas ideas y nuevos climas, etcétera, ¿no? Pero a partir de los mismos, usando los mismos objetos, las mismas palabras que el soneto anterior. Y por eso se llama La fiesta del sentido, ¿no? Porque son las mismas palabras, pero las derivaciones dan lugar como a toda clase de explosiones semánticas. Bueno, después tengo ese libro de pornosonetos que planeo publicar con seudónimo en Montevideo, más o menos a mediano plazo. Bueno, y estoy escribiendo la segunda parte de esa trilogía, que comenzó con La vida intrusa el año pasado y que va a seguir con La vida enferma. Esa novela se viene larga ya, ¿viste? Estamos hablando de un libro que se me extendió muchísimo más de lo que creía y ya va como por las 260, 270 páginas y probablemente sea más largo que eso. Tengo la tercera parte de la trilogía escrita por la mitad. La tercera parte tiene la misma extensión que la primera. Así que estamos hablando de un libro que en caso de terminarse va a tener unas 120 páginas más o menos, y de las cuales llevo escritas 60. Y es una novela únicamente de preguntas. O sea, es una novela insoportable de escribir y probablemente imposible de leer, pero bueno, la voy a acabar en algún momento. Tiene solo preguntas. Preguntas de un padre al cabo de un día, mientras vive su día con su hija, ¿no? De eso se trata La vida incierta. De ahí el adjetivo incierto, ¿no? Puesto que como está todo hundido en la interrogación, todo está flotante en la incertidumbre. Y al mismo tiempo estoy escribiendo un libro de recuerdos, que eso es lo más próximo a terminarse que tengo, que ya está, digamos, como en la recta final, y probablemente sea lo siguiente que edite, no sé cuándo, pero es un libro que se titula Me acuerdo, y del cual estaré haciendo un adelanto ahora el 13 de noviembre, en la noche de las librerías. Voy a estar haciendo un adelanto del Me acuerdo, que ya te digo, ya está medio como pronto. Estoy como contento y disfrutándolo y con pocos deseos de soltarlo, ¿no? O por lo menos dilatando la despedida. Así le puedo seguir metiendo un poquito más, porque ahora que ya lo tengo controlado, digamos, ya no me está dando dolores de cabeza ese libro. Pero me los dio. Bueno, ahí ya te nombré creo que 5 o 6 libros, algunos de ellos ya escritos, otros en proceso y otros casi al acabar. Creo que por ahora eso es todo. No, porque no. Tengo 5 libros en la computadora, pero bueno, uno escribe mucho más de lo que publica, ¿no? Y probablemente escribe para ir eliminando, como dice Cortázar, esas etapas de lo superfluo para llegar un poco más a lo absoluto. Pero ya lo absoluto queda un poco grande la palabra, pero digo, vas eliminando, vas escribiendo mucho para tirar mucho y después quedarte más o menos con lo poquito valioso que hiciste. Pero estos libros ya están acabados y en algún momento van a salir, los voy a ir sacando de a poco. Me gusta esto de estar en paralelo en varias cosas. Te confieso que es muy divertido y no me aburro y no me frustro tanto como antes, porque si se me tranca uno ya me voy al siguiente, ¿no? Y le doy un poco más. Hace sí que vayas avanzando como muy lento, ¿no? Porque fíjate vos, hace años que estoy con varias cosas de estas. Pero bueno, de a poco se van a ir haciendo. Estoy muy entusiasmado por La vida enferma. La segunda parte de la trilogía probablemente la mando a concurso fuera del país. Pues es un libro muy raro y creo que se ajusta más con criterios que no son necesariamente los criterios nacionales, y no con eso digo que el libro sea grande para el ámbito editorial. Quiero decir que es díscolo, que es incorrecto para el ámbito nacional y que por eso lo voy a mandar a otro lado. Y es lo más largo que he escrito y lo que más trabajo me ha dado. Hace 4 años y medio, casi 5 que estoy con ese libro y está lejos de terminarse todavía. Pero mientras tanto he hecho otras cosas y bueno, en eso estoy y vamos a ver si consigo editorial, vamos a ver cómo les va a los concursos, a los libros, y si no, salen por Lady J, por mi sello, tarde o temprano. Todo depende
el presentismo, que le paguen a uno como profesor, si uno tiene que invertir el aguinaldo en algo extra que venga de sorpresa o no. En esas variables se juega el destino de los siguientes libros. Para mí ha sido una de las entrevistas que más hemos esperado, porque producto de la pandemia tuvimos unos meses suspendidos del programa y bueno, después recién ahora empezamos a retomar con las entrevistas y era este era un entrevistado de al que veníamos teníamos fichado hacía mucho tiempo con Lucía. Para mí ha sido una charla sumamente enriquecedora. Me parece que es a lo que vinimos. Cuando empezamos con este programa, la idea era hacer una cosa distinto a lo que hay en radio. No porque seamos mejores, distintos. Ni mejor ni peor, distintos. Me voy súper feliz. Y bueno, pero no quiero, porque lo tiramos sobrevolando ahora, lo tuvimos sobrevolando recién, que nos dejes de invitar a las dos actividades que tenés el día de las librerías. Bueno, para hacerla cortita, voy a estar el 13 de noviembre, que es el día de las librerías, la noche de las librerías, una festividad que se hace en todo el país, con el apoyo sobre todo del Centro Cultural de España. Voy a estar en esa noche hablando del Bardo Bifronte, mi penúltimo libro, en acuarela, que suele cerrar la calle ahí y hacer toda clase de actividades. Y después voy a estar en Café Vidal, de mano de Romaca Libros, hablando sobre un libro inédito y leyendo fragmentos junto con Martín Aguirre, mi amigo poeta, que va a estar presentando su primer libro de poesía llamado Yanco, que está buenísimo, los invito a venir, porque es un valorazo ahí que va a estar, digamos, va a ser el momento en que el huevo hace eclosión, ¿no? Y estoy muy contento de poder acompañarlo y yo voy a decir unas palabras. De hecho, yo escribí la contratapa del libro y voy a estar ahí acompañándolo y dándole para adelante, porque me parece un libro notable que escribió Martín. Así que ahí vamos a estar los dos, compartiendo un rato con la gente, leyendo lo nuestro, pero también hablando de cosas, lo posible de literatura y si no, de lo que venga. Bueno, con la invitación extendida a todos los oyentes, Fuera de Control va a tratar de estar en las actividades. A nosotros nos gusta comprometernos a distintas actividades. Y bueno, te agradezco por haber venido hasta mi casa a hacer la entrevista. Y bueno, por la charla, que esperamos que se repita también en el futuro próximo. No, les agradezco yo, la verdad, un honor venir y la pasé de bomba. Lo repetimos cuando quieran.